Continuamos con más información aquí en T13 Noticias. Sin consensos, fuertemente divididos y con deseos de revanchas políticas, los diputados en el Congreso de la República no avanzaron en la agenda legislativa que necesita con urgencia la aprobación de la readecuación presupuestaria y otros proyectos de ley. Una guerra de venganza se inició en el Congreso de la República. Después de conocer los resultados de la contienda electoral, los intereses de los diputados toman rumbos distintos, poniendo tropiezos para no dotar de recursos económicos al nuevo gobierno. Readecuación, interpelación y presupuesto son los temas que circulan en los pasillos del Congreso y que no permiten que este organismo avance. Bueno, en este momento sí es prioridad. Recordemos que de acuerdo a la agenda, esta readecuación presupuestaria ya se tenía que haber aprobado. La bancada líder pues está solicitando la interpelación del señor ministro de Salud. Ayer esperábamos que se leyera en despacho calificado la fecha. El presupuesto y otras leyes, porque hay que financiar el presupuesto. Las prolongadas sesiones de jefes de bloque dan inicio, en las cuales no se llega a ningún acuerdo, dejando por un lado los intereses del pueblo y velando por los propios. Un claro ejemplo es que los diputados aseguran primero su salario y el funcionamiento del Congreso, dejando a última hora el del Estado. Ya es casi como una tradición, ¿verdad? Dejar que el partido perdedor deje en buen chapín, bien fregado el partido ganador, no aprobarle presupuesto. Ese es todo el tema, ¿verdad? Porque que no se apruebe un presupuesto para el año entrante significa dejar el mismo presupuesto que ahorita. Si las diferentes bancadas no se ponen de acuerdo, se corre el riesgo que el presupuesto no sea aprobado para el próximo año. La ley estipula que el Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre para lograr aprobar el financiamiento del Estado. Para T13 Noticias, Vanessa González y Andrea Pérez. La Unión Europea hizo efectiva una donación de 4 millones de euros para fortalecer el trabajo que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Rafael Senan, representante de la delegación de la Unión Europea en Guatemala, declaró que con este aporte suman 20 millones de euros destinados a la CICIG, esto para el combate a la impunidad y el fortalecimiento de las instituciones del Estado de Guatemala, como el Ministerio Público y el organismo judicial. La cooperación, se informó, continuará en el 2012. Y siempre en el tema de justicia, no existe un grupo de profesionales que investigue el accionar de jueces y magistrados del organismo judicial por parte de la CICIG, refirió el magistrado César Barrientos, titular de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. En los últimos días se ha rumorado que un grupo de personas dirigido por la CICIG está investigando a los jueces del organismo judicial. Ante estos rumores, el presidente de la Cámara Penal negó la existencia de este grupo e indicó que no existe ningún acuerdo al respecto con la entidad internacional. La Cámara Penal no tiene una comunicación directa o ha llevado pláticas o acuerdos con CICIG para este tipo de comisiones. Lo que estamos haciendo es trabajando con supervisores de tribunales con el objetivo de informarlos y prepararlos para manejar la agenda electrónica y los datos que ahí se insertan a efecto de que puedan apoyar a los tribunales y juzgados para que la información sea más completa. Las intenciones de la CICIG para formar un grupo que investigue a los jueces corruptos no se han concretado. Por su parte, los altos mandos de la Corte Suprema de Justicia han intentado aplicar el programa Cero Tolerancia a la Corrupción, al tráfico de influencias, para evitar que otra entidad intervenga en lo que corresponde a la entidad judicial. En otras noticias, un juzgado niega libertad bajo medida sustitutiva a una mujer que fue detenida en Quiché, acusada de organizar una narcofiesta. Sadia Gabriela Guillén Ruiz, presunta implicada en la narcofiesta ocurrida en Ixcán, Quiché, intentó salir de prisión bajo medida sustitutiva a través de su abogado defensor, pero después de realizarse la audiencia respectiva donde tanto el defensor como el Ministerio Público se pronunciaron al respecto, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió negarle la libertad. Pues este órgano jurisdiccional considera prudente decretar no al lugar a lo solicitado por el abogado defensor, en el sentido de que se decrete una medida sustitutiva a favor de
de su patrocinada Sadia Gabriela Guillén Ruiz. Se deniega dicha solicitud con base a lo indicado anteriormente y que este órgano jurisdiccional considera que es prudente que se continúe con la situación como está ella en prisión, tomando en consideración que se resalta el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Varios son los procesados por esta narcofiesta entre hombres y mujeres, donde 5 féminas ya fueron dejadas en libertad bajo procedimiento abreviado. Y la defensa del general Mejía Víctores, ex jefe de Estado de Guatemala, insiste que su cliente sea declarado interdicto. Esto para evitar que pueda ser procesado por delitos de lesa humanidad. El abogado defensor del ex jefe del Estado de la Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, ya presentó el recurso de interdicción ante gestión penal de la Corte de Tribunales con el que pretende cerrar la persecución penal a su defendido. El mismo será remitido a un juzgado de instancia civil que tardará para resolverse entre 15 a 30 días. El próximo domingo, varios militares jubilados se reunirán afuera de las instalaciones de la antigua Escuela Politécnica en apoyo a sus compañeros procesados por delitos de genocidio y deberes de humanidad. La actividad iniciará a las 10 de la mañana. Hasta el momento se encuentran procesados 3 militares por las masacres ocurridas en el área Ixil. Otros 3 fueron condenados a más de 100 años por el caso de las 2 Rs. Y en otro tema, la Corte de Constitucionalidad otorgó provisionalmente un recurso de amparo interpuesto por Alejandro Giammattei contra de una acción de una sala en la Corte de Apelaciones que resolvió procesar nuevamente a Giammattei por el caso Pavón. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Alejandro Giammattei para dejar en suspenso la resolución que dictó la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien solicita que se reabra el caso Pavón, implicando a Giammattei por el delito de asociación ilícita. Con esta acción se ampara la decisión de la Sala Primera y del Juzgado de Alto Impacto, quienes resolvieron cerrar el caso de Alejandro Giammattei, dejando sin efecto la solicitud del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y después de haber conocido lo más relevante en el organismo judicial, ahora pasamos a otras noticias, ya que un agente de la Policía Nacional Civil integraba una banda de secuestradores que operaba en el municipio de Villanueva. Este fue abatido en un enfrentamiento para rescatar a una familia plagiada. Los agujeros de bala en una camioneta tipo agrícola y una autopatrulla de la policía son las huellas que reflejan apenas una parte del saldo de una nutrida balacera librada entre policías y delincuentes. El hecho se suscitó en el municipio de Villanueva. Una mujer de 35 años viajaba en su vehículo por el kilómetro 22, ruta al Pacífico, junto a sus hijos de 15 y 8 años, hombre y mujer respectivamente. 4 hombres que se conducían en 2 motocicletas obligaron a la fémina a detener el automotor. De inmediato, 2 de ellos subieron al vehículo y plagiaron a la familia entera, mientras los 2 restantes custodiaban la camioneta en las motocicletas. Testigos de lo sucedido dieron aviso a la policía y una unidad de esa institución inició la persecución hasta la calle principal de Bárcenas Villanueva, donde se originó la balacera. Las víctimas de plagio quedaron en el fuego cruzado y con heridas de bala fueron trasladadas por bomberos municipales departamentales a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde se recuperan. Una paciente de 35 años de edad, ella está bastante estable, se encuentra ingresada en la cirugía E. La paciente quedó a cargo de ortopedia, ya que la única lesión de gravedad que presentaba fue una fractura en acromión. Junto con ella venían 2 pacientes menores de edad, ¿verdad? Uno de 15 años que también presentaba una herida en antebrazo derecho. Con él la herida era bastante superficial, no hubo ninguna lesión vascular ni ninguna lesión de mayor seriedad, por lo que el paciente egresó el día de ayer. También venía una niña de 8 años, solo que ella no fue atendida en esta emergencia, sino en la de cirugía pediátrica. Allá tengo entendido yo de que presentaba una herida abdominal, por lo que se le realizó una exploración abdominal en sala de operaciones, pero afortunadamente no había ninguna lesión de gravedad. Abatido a tiros por la policía, uno de los delincuentes quedó fallecido en el lugar y el operativo parecía exitoso. Sin embargo, aunque cueste creerlo, quien llevaba secuestrada a la familia también era agente de la policía.
Este señor Renato Joel Quevedo Gómez, de 42 años, fue detenido el 18 de mayo de este año en el kilómetro 92, luego que radiopatrullas de la Policía Nacional Civil lo persiguieran más o menos unos 19 kilómetros. Él iba huyendo en un pick-up Nissan blanco. Él estaba en ese momento en el núcleo de reserva de la comisaría 12 y se encontraba de descanso. Dentro del vehículo se encontraron $140,000. Por eso la Policía Nacional Civil informó de este hecho en un comunicado de prensa el 19 de mayo. Horas más tarde de suscitarse el operativo, Wilson Rolando Lemus González, de 23 años, fue capturado en las cercanías del sector y se le decomisó un arma de fuego. Testigos aseguran que el detenido es uno de los 3 delincuentes que huyó del lugar. En lo que va de 2011, se reportan al menos 80 agentes de la Policía Nacional Civil dados de baja por su participación en hechos ilícitos, y muchos más están bajo investigación. El futuro ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reaccionó ante el tema y se refirió a la intervención de las Fuerzas Especiales del Ejército en el tema de seguridad. Que hay necesidad de un trabajo urgente para poder sacar a los malos elementos y que los buenos elementos no carguen con esa mala imagen que generan los que están involucrados en actos delincuenciales. Lo que la población necesita es defensa y protección, seguridad de las personas, sus familias, sus bienes, su entorno, el área donde viven, y por supuesto el país necesita esa seguridad. Si nosotros tenemos como centro de nuestro objetivo el bienestar de la población, las cosas las podemos hacer bien hechas, sin prejuicios y utilizando lo que tiene el Estado para verdaderamente ser efectivos en esa protección. Indudablemente, tras hacerse evidente la participación en hechos delictivos de malos agentes, la población guatemalteca pide a gritos un cese a la violencia y la depuración de las fuerzas de seguridad. La persecución finalizó frente a la iglesia San Pedro San Pablo en Bárcenas, Villanueva, con el saldo de un presunto delincuente asesinado en el lugar, mientras las víctimas de plagio se recuperan en un centro asistencial. Sin embargo, el hecho conmociona a los guatemaltecos, ya que una vez más, un agente de la Policía Nacional Civil, que alguna vez juró luchar contra la delincuencia, se convirtió en parte de ella. Para T13 Noticias, Carlos Guillén, César Chonay y Alan Alfaro. Bueno, sí que es lamentable que elementos de las fuerzas de seguridad pues continúen manifestándose en hechos delictivos. Mucho se ha hablado de la reforma de la Policía Nacional Civil, incluso ahora hay una comisionada, pero parece ser que el trabajo no ha ido mejorando porque continúan estos hechos delictivos. Es que desafortunadamente esta comisión o la comisionada tendría que ir de la mano con un Ministerio de Gobernación, lo cual pudimos observar en este gobierno pasado que no fue de la mano, por lo cual tampoco pudimos observar las propuestas de la comisionada para esta reforma policial. Es muy importante la depuración de malos elementos y reestructurar toda la organización de la Policía Nacional Civil. No puede ser que las mismas personas que nos dan seguridad sean las mismas personas que les tengamos que temer o salir huyendo. Así que tenemos que tomar en cuenta este tema, que es muy importante. Y es que es lamentable, no es la primera vez que se da este tipo de hechos. El objetivo, el deber de la Policía Nacional Civil debe ser el resguardo y la defensa de todos los guatemaltecos y no al contrario intimidarlos o tratar de sacar ventaja de algún tipo de situación. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con más.